¿El audio? Comprueba que vaya otra vez el audio. A ver, ¿cuánto? Oye, un fallo técnico, chavales. Yo creo que se está escuchando igual. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? Hala, pues venga, seguimos. ¿Habéis visto cómo ha saltado? Por enchufar la radial. No tenéis que hacerlo. Ya lo tengo otra vez arreglado. Lo tengo otra vez arreglado. Pega aquí un chispazo. Vamos a encenderlo todo otra vez. Lo voy a conectar. Se había quedado a la vez el voltaje. Fíjalo. Vamos a ver, que no estoy viéndolo bien. A ver el voltaje de sobre. A ver, mucho se ha quedado la batería encogida. Y no se ha quedado bloqueado todo. No funcionaba. ¿Qué he hecho? Hemos desmontado los dos cables. He puesto primero el negativo y luego conectar el positivo para que pegue un chispazo para que se desbloquee. Y ha funcionado, ¿veis? Ya otra vez funcionando. Yo pensaba que me la había cargado, chavales. Mi mujer ya me estaba pegando la bronca. Dice, si lo sabes, ¿para qué enchufas? Pues ya sabes que no tienes que enchufar los 1000 vatios. Esta batería, luego cuando ponga más batería, sí que lo voy a poder enchufar. Voy a encender las luces. Que yo me he acojonado aquí, que ha pegado un chispazo esto, que yo digo, ya me lo he cargado todo. Voy a apretarlo todo otra vez, lo voy a dejar todo otra vez como estaba. A ver la llave inglesa, aquí. Vamos a apretar todo otra vez. ¿Veis? Va saltando. Ya creo que ha dejado de cargar. ¿Qué ha pasado? A ver, que está otra vez dando aquí error esto, a ver qué pasa aquí. A ver. Error. Vale, ya funciona otra vez. Que como estoy todavía atornillando los dos, ¿verdad? Que esto se está atornillando. A que se ponga otra vez. Otra vez. No se ha quemado nada. Menos mal, menos mal. Bueno. Eso no. Sí. Bueno, pero todo de la batería. Lo atornillo todo bien. Ahí está. ¿Hay gente ya conectada o no? Sí. Sí, bueno, pues os cuento, antes hemos hecho un directo, antes hemos hecho un directo, pero como todavía no controlamos esto de los directos ni nada, creo que no se ha subido el vídeo. Así que me va a tocar otra vez repetirlo. Antes he hecho un directo y he enchufado la radial que tiene 1020 vatios, creo que tenía, y ha pegado aquí y ha saltado todo. Se ha quedado todo bloqueado. Entonces, no se ha subido el vídeo para la explicación, tendré que repetir otra vez la explicación. Así que nada, voy a esperar a que enchufar todo esto otra vez. A ver, la nevera. La nevera. Enchufamos la nevera y vamos a enchufar las luces. Menos mal. A ver. Que se vaya viendo aquí bien la luz. Vale. Se queda ahí. Ahí está. Bueno, ya tengo aquí la luz enchufada. Pues nada, vamos a hacer otra vez del principio, pues para las personas que estaban conectadas, lo siento, porque es que lo tengo que repetir otra vez, porque el vídeo, ya os digo, no se ha subido el otro, así que no lo habéis podido, para la gente que lo vaya a ver, no lo podrá ver. Bueno, pues empiezo otra vez del principio. Los cables, estos son los cables de las placas solares. Las placas solares que tengo dos placas, una son de 450 vatios, las dos me generan 900 vatios. ¿Vale? Aquí está el cable, que este es el cable de las placas, bajan por aquí. Y el negativo de la placa
que es el azul, azul negativo y rojo positivo. El negativo de la placa va al automático y el negativo del automático va al controlador. El controlador, miradlo bien, el controlador es lo que coge la energía, de las placas solares y luego lo manda a la batería para recargarla, ¿vale? Que luego miráis como los cables de aquí, estos son de las placas solares, ¿eh? Negro positivo y negro negativo, perdón, y rojo positivo. Son más pequeñitos, ves que se nota la diferencia, más pequeñito. Lo baja por aquí y va conectado a la batería. Y luego estos cables que aún son un poquito más gorditos, va a lo que es al inversor. ¿Qué es el inversor? El inversor es que transforma la energía que manda la batería que es de 24 voltios, 40 amperios, que ahora lo enseñaré por aquí a ver si se enchufa esto. Sí, mira, enséñaselo aquí para que vea que luego tiene esta aplicación la batería. ¿Veis que hay marca digital? ¿Veis que aquí podéis enchufar cosas que sean de 5 voltios? ¿Vale? Y luego tiene este compartimento que esto podéis un enchufe para cargar la batería en casa, con el enchufe normal, y así podéis cargar también la batería. ¿Veis que no os engaño? A 26 voltios. Vale, pues continuamos. Los cables, el positivo al positivo del inversor y el negativo al negativo. El inversor, veis aquí este dibujito, que son de estas, así como de onda pura o algo así diferente. Esto es para cuando conectéis electrodomésticos. Los electrodomésticos tienen, no es que no sé no explicar muy bien, porque yo ya no soy electricista, pero es por los picos que tienen, las subidas que tienen, las bajadas, para no romper el inversor, porque esas subidas de energía o bajadas, que no sé muy explicar muy bien, chavales. Eso para electricistas que entienden, no van a entender. Vosotros, pues, tenéis que comprarlo así si queréis enchufar el electrodoméstico. Pues tenéis que ser de onda pura, ¿veis? Así que tiene que ser así, porque hay otras que son de otra manera, que eso como enchuféis el electrodoméstico lo vais a quemar. Entonces tenéis que tener en cuenta también eso. No sé la explicación, tenéis que verlo vosotros por internet, porque es que no lo tengo claro, pero es muy importante, ¿vale? Porque si solo enchufáis el electrodoméstico, si no, pues ponéis otro más y ya está. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el controlador. Yo tenía controladores azul. Los azules, que estos se ven mucho en Amazon, que son muy pequeñitos. La batería sí que se me llegaba a descargar. Sí que se me ha llegado a descargar la batería a cero. Porque ese controlador azul que yo ponía no mandaba bien la señal de electricidad a la batería y no cargaba la batería. Me tocaba ir a casa, cargarla y tenía que estar así. Entonces yo ya mirando y observando y tomando información, miré que hay controladores que, porque sean baratos, cuando compréis controladores de estos baratitos, yo lo he comprado barato y ya os digo, uno se quemó porque no aguantó la energía de las placas y el otro pequeñito no cargaba la batería, pero es como una suscriptora que me parece que le pasa, que a la noche se le acaba. Solo tenéis que tener en cuenta también el controlador. Yo tengo este controlador, tengo la batería, tengo la instalación hecha. El vídeo está hecho, bueno, pero el vídeo está hecho de esa fecha, pero yo la instalación la tengo ya mucho antes, que lo puse en la caseta de madera, que eso no lo habéis visto. Habéis visto solo lo que es desinstalarlo y instalarlo aquí. Pero yo ya la tenía ahí en la caseta, yo por lo menos lo tenía por lo menos un mes o dos. Y ya os digo, enchufaba con este controlador, ¿eh? Con el otro no. Con el otro sí que se me llegaba a terminar la batería y yo digo, madre mía, y pensé en comprarme otra. Pero ya pensando y mirando información, vi que estos controladores, como yo los compraba, mejor el azul ese creo que valía 20 euros. Y luego otro más grande, que era la mitad de este, pero era más grandecito, me costó 50 o 40 euros por ahí. Por eso no tenéis que comprar, no fijaros en esos precios, porque los precios eso es que dices que cuanto más barato, lo barato sale caro. Y tienes razón. Este me ha costado a mí casi 140 en el vídeo lo pone lo que me ha costado. No, tampoco voy a enseñar la cartilla en el banco, mirar, tal, porque esto te lo he comprado. Lo compramos por AliExpress, creo, ¿no? AliExpress, si es que todo viene de los chinos, pero tenéis que saber en qué chino comprar. Y diréis, ahora yo de los chinos no voy a comprar nada. Bueno, pero es que hoy en día, ¿dónde vienen todas las cosas? Si hoy en día viene todo de China, mira, por ejemplo, esto sí que lo compré en AliExpress, que venía, no es que venía de China,
sino hay algunos que vienen, esto creo, el inversor sí, que viene lo compré en AliExpress y venía de China, pero el controlador y la batería vienen de Alemania. ¿Vale? Que no porque lo compréis en AliExpress va a ser de chino. Hay cosas que son, para mí son buenas. Por ejemplo, esto mejor que lo compré en AliExpress de Alemania que no el de Amazon. Que en Amazon lo compré ese azul y el otro que valía más barato y se quemó el mediano y el pequeñito, ya os digo, no cargaba, no le daba la energía que necesitaba de las placas solares. Yo, ¿cómo puede ser que yo tenga dos placas solares de 450 vatios y no se cargue la batería? Es que no mandaba la señal en condiciones ese controlador. Por eso ya, mirando información y tal, habían recomiendo a partir de 100 euros van a ir de puta madre. Porque ya os digo, con desde que este ya lo tengo casi 3 semanas, un mes, y lo tengo todo enchufado aquí, y ya os digo, aquí está todo funcionando, tal, no enchufar, porque antes en la emisión que he hecho antes, lo que pasa es que no subió el vídeo, me cago en la puta, tengo que haber subido. He enchufado la radial que tiene 1020 vatios y ha saltado todo. Yo puedo enchufar esta, que es de 570 vatios, lo puedo enchufar. Luego ahora veréis también cómo voy a hacer ahí unas faenitas con la máquina de cortar madera. Y luego la otra que tengo de batería, que también se carga. Y encima la nevera que está enchufada. Y me dura 24 horas. No sé si aquí quedarme para 24 horas para que lo veáis, pero es que ya llega un momento ya que ya no sé cómo hacerlo. Pero yo os digo, chavales, esto es una maravilla. Y nada, vamos para allá. Aquí vamos a apagar las luces, nos vamos para allá y vais a ver que ahora ya al mismo deja de cargar. Estoy esperando a ver si corta. A ver si corta de cargar. Todavía queda un poquito de luz. Va cogiendo, es que coge hasta el último rayito del sol. ¿No? Pero va todavía cargando. Luego también, no sé si he dicho lo de los ventiladores. Los ventiladores, esto aparte, el otro no me venía. Que luego en los otros pequeñitos no venía. Y le tenía que hacer agujeros por detrás para que entrara fresquito, porque yo tocaba esto y eso estaba ardiendo en estos días que han hecho mucho calor, que hemos estado aquí a 40, 41 grados. La nevera no ha parado. Yo pensaba que la nevera se iba a quemar. La nevera ha estado 24 horas, que estuvimos un día o dos a 41 grados y ha seguido marchando y no he tenido ningún problema. Aparte, este específicamente tiene dos ventiladores, igual que él. Que el controlador, inversor, tiene dos ventiladores que si pasa una temperatura, que es este cablecito que tengo aquí, que van enchufado ahí, que si pasa una temperatura para que salten los ventiladores. Y así se puede enfriar automáticamente él, antes de romperse. No tenía que hacerle agujeros ni nada. Va de lujo. Y nada, esperad aquí a ver si se apaga y nos vamos para arriba. Y a ver. Os digo que va a aguantar la batería. Vamos a ver. Lo vamos a desenchufar aquí. Estáis viendo ahí, a ver si deja de cargar. Y vais a ver, pues, para las suscriptoras que dice que tiene 200 amperios de la batería y se le apaga la nevera. Yo te digo que esta es de 40, una batería de litio de 40 amperios y 24 voltios. Y no se me apaga la nevera para nada. Una batería, según la nevera. Yo la nevera, es que según cómo la utilices, a ver, vamos a estar todo el rato hablando de la nevera. Pues como si estuviéramos en casa. Tienes sed, te abre la nevera, va, y ya está. Es que hay comentarios también que tenéis que ver un poquito lo que decís. Porque no puedo estar ahí diciendo, a ver, ¿estás utilizando la nevera? Sí, yo la nevera lo tengo ahí y se utiliza como si estuviera en casa. No vaya a estar abriendo y cerrando. ¿Vale? Entonces, la nevera mía es pequeña, ya lo habéis visto en los vídeos. No es una nevera grande. No sé a ver si también influye eso, porque si es pequeña o grande. Yo creo que sí. Así que yo tengo aquí la batería de 24 voltios y 40 amperios de litio. ¿Vale? El automático, el inversor y el controlador. Y de aquí, el cablecito este, que sale para donde tengo yo la nevera puesta. Así que yo a ver si deja de cargar. Vamos a esperarnos a ver si deja de cargar. Aún sigue cargando ahí, a tope. Ya os digo, máquinas esta de 570 vatios. Arranca bien luego, la lijadora que también será. Lo único, la radial, que son 1020 vatios, eso sí que no. Eso sí que no, porque le he hecho la prueba y ha saltado todo, chavales. Qué lástima de no haberse subido el vídeo ese, no sé la gente que estoy ya conectada, si lo ha visto o no. ¿Cuántos tengo conectados? ¿Visto hay alguien conectado ahí? ¿Uno?
A ver si es el mismo que estaba antes conectado. No, dice que es mi mujer que está conectada ahí mirándome. Ahora ha dicho, lo que antes he hecho una misión, que ya os repito, he hecho antes una misión que he conectado la radial de 1000 vatios, porque yo digo, es que sabiendo lo que no iba a ir, yo le he dado. Lo he conectado y ha saltado todo. O sea, ya sabéis que tenéis de 1000 vatios. Ya os dije que la potencia que tengo yo aquí eran, yo lo he visto en el vídeo, era de 920 vatios. Si encima tenía la luz y la nevera enchufada, pues ¿qué ha tenido que hacer? Yo pensaba que lo había quemado todo. Pensaba que lo había quemado todo, pero no, se había quedado como, ¿cómo decir la palabra? Se ha quedado engarrotada la batería. Digo, ya lo quema todo, mi mujer, ya hemos tirado 1000 euros a la basura. Es que qué lástima que no se subió el vídeo, che. Es que no controlamos todavía esto de la... Le pega así un chispazo, ha pegado un chispacito. Un chispacito, ¿no? Un poco más aquí salimos colocados aquí. Ha pegado un chispacito aquí y ya se ha quedado todo perfecto, chavales. Ahora que pongo los últimos retoques aquí. Se queda esto guay. Ya sabéis que, claro, si nosotros tenemos los 120 vatios y eso es 1020, pues ¿qué va a hacer? Pero para que lo veáis, si es que aquí no hay truco. Aquí no hay truco, chavales. A ver, todo bien atornillado. Atornille bien. Está todo bien atornillado, chavales. Ahí está. Vale. Y luego sí que tendré que hacer otro automático. No sé si lo he dicho ya. Pero bueno, lo repito otra vez. Otro automático, está el automático para las placas. Pues hay una sobrecarga o algo que salte. Y luego este automático que me sobra, lo pondré al enchufe este que es el ladrón, pues si me pasa como ahora, que como antes con la radial, si hay una sobrecarga, que salte el automático y que no se rompa nada. Porque yo pensaba antes que lo había roto todo. Pensaba que lo había roto todo aquí. Aquí hay una inversión de casi 1000 euros, chavales. Casi 1000 euros, no llega a 1000 euros. Casi 1000 euros y tenéis 920 vatios. Vosotros hacéis los cálculos. Haced los cálculos. En el vídeo que os pongo de las placas solares sale todo detallado, los precios y todo. Y mirad a ver si sale rentable. Por lo menos a mí me sale rentable. Empecé yo aquí con un generador de gasolina, pero ahora como para echarle gasolina al generador. En 2 horas tienes que volver a echarle. Esto ahora es lo mejor que hay. Esto es el futuro, chavales. El futuro y saber hacerlo también. Tener mucho conocimiento porque esto al fin y al cabo es muy peligroso también. Es electricidad. Os puede aquí un chispazo, podéis cogerlo de aquí cogido. Tenéis que saber mucho y mirar mucha información y tener mucho cuidado, chavales. Bueno, a esperar a ver si se termina esto. Es que son, ahora las 8:26 de la tarde y aún sigue cargando. Mirad, enfoca aquí, Cristo. Vente para acá. Es que al final te cansas, que tengo que hacerle ahí con un palo ahí. Todavía sigue cargando. Automáticamente, cuando deje de cargar, la parte de aquí se pondrá un pitorrito rojo. Pero de momento, yo digo, está ahí aguantando ahí, ya va bajando la intensidad de los voltios, ya va bajando más porque ya el sol ya no aprieta. Pero mira, todavía va cogiendo ahí energía de las placas solares. A 26,6 y a 0,3 amperios. No, chavales, esperar a ver aquí, vamos a esperar aquí a ver. Una calor, todavía. ¿Hay alguien conectado, Cristo, todavía o no? No, ahora no. No hay nadie. Antes sí que había. Era ella. Sí, no, y luego otra persona. Había otra. A lo mejor es que, a lo mejor el que se ha conectado antes, los dos que habían antes habrán visto y dice, esto ya se la ha cargado, ya no quiero ver más. No, que no se ha roto más. Se ha vuelto a empezar otra vez al principio, como si no hubiese pasado nada. Pero ya sabes que no tenéis que enchufar más voltaje de lo que tenéis. Eso es muy importante. Si tenéis 900, si yo tengo aquí 920, no puedo enchufar la radial, que son 1020, cosas que sean siempre bajo de ese voltaje. Si no, a mí me ha dado un aviso. A la segunda me lo quemo otra vez. La segunda ya quemo otra vez esto. Y así que sí, ya me tienen a la calle. A ver. Sí, aquí. Yo no tengo
Yo tengo ahí el trípode. Está pobre muchacho ahí con la mano así, he cogido ahí, aguantando aquí. Está cansado ahí. ¿Habéis visto lo de la información que dio? Espero haber echado una manita, a ver si lo habéis entendido un poquito mejor. Dos placas, repito, dos placas solares, cada una de 450 vatios. Dos placas. Controlador, este aguanta 145 voltios y es de 80 amperios, ¿vale? 145 voltios, la energía que puede aguantar de las placas solares es 145 voltios y 80 amperios. O sea, si esta tiene 40, solo me podría poner otra batería de 40. No puedo ponerle más porque ya no va a hacer la función que tiene que hacer, incluso se puede romper. Con este controlador solo puedo poner otra batería, que ya ves tú, una batería lo que me está dando, la nevera y las máquinas estas de bricolaje, todas las que me quedé por la mitad. A ver si esta noche lo podemos hacer. ¿No? Venga, vamos para allá a ver. ¿Qué dices? Vamos a enseñar la nevera. Es que estoy esperando a ver si se termina de cargar. Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, pues ya he hecho bien la explicación, ¿no? Controlador, 125 voltios a 80 amperios. 130 y pico. Hacedme caso. De 100 euros para arriba. Como lo compréis de 100 euros para abajo, a lo mejor me equivoco, que a lo mejor llega uno de 80 euros y funciona igual. Pero yo tengo esa guía. A partir de 100 euros para arriba, los controladores van a ir y van a hacer la energía, van a coger la energía de la placa y la van a almacenar a la batería en condiciones. Inversor, 5000 vatios con la onda esta que no sé cómo se llama, onda pura, onda, no me acuerdo. Eso lo tiene que ser así de esta manera, ¿vale? Si conectáis electrodomésticos, 5000 vatios y 24 voltios. Y batería de 24 a 40 amperios, batería de 24 voltios y 40 amperios de litio. De litio. Y el automático, la seguridad. Uno para las placas solares y el otro que lo pondremos a lo que es al inversor, por si enchufamos algo, que sea el del automático y no se queme. Vale, chavales, pues ya vamos a ir para arriba y luego volvemos a ver para que veáis que no está cargando. Vamos a apagar la luz de aquí. De aquí. Eso se queda, la volvemos otra vez para que veáis que ya no está cargando. Cuidado que esto no te caiga. Cerramos para que no entre las ratas, que si no luego entran ratas. Vamos a cerrarlo aquí. Vamos a caer de ahí. La piedrecita. Hay otra piedrecita. Las piedrecitas. Oli, ¿dónde están las piedrecitas? Aquí.
Y nada, yo me voy a poner aquí a hacer faena. No sé si dejar aquí la emisión o seguimos aquí, ahí continuamos. ¿Hay alguien conectado? Ahora no. ¿No hay nadie conectado? Si no hay nadie conectado, pues entonces ¿para qué voy a seguir, chavales? Pues nada, lo dicho. Ya he explicado un poquito más profunda la explicación de las placas solares. Si tenéis otra duda, pues nada, dejadme en los comentarios y ya os responderé. Yo creo que ya se ha quedado un poquito claro y no os engaño. La nevera, ya veis tú viendo la nevera, a lo mejor la nevera más grande, sí que a lo mejor se puede, pero ya os digo, a mí yo con esta nevera está 24 horas enchufada, los días de calor que ha venido esos días de calor, no paraba de enchufar, no paraba la máquina, la nevera yo tocaba por aquí y eso estaba que parecía que iba a reventar. Y ya está, chavales. Tengo la máquina esta aquí cargando, ahora voy a utilizar la máquina porque voy a seguir haciendo faenita aquí en el tejado. Voy a terminar el tejado este de la pérgola. Y nada, chavales, espero que os haya servido de algo. Y nada, lo de siempre, suscribiros, darle al like, activarme la campanita, compartirme los vídeos y no dudéis en dejarme los comentarios, que a mí me gusta echaros una mano de los conocimientos que tengo yo, que tampoco yo sabéis que yo no soy profesional de nada, yo lo voy haciendo según la información que voy viendo. Y si me sale bien, pues yo creo que si me sale bien, si no, ya